Hoy se ha celebrado el pleno correspondiente al mes de abril en el Ayuntamiento de Santurtzi y tenemos que lamentar que una vez más ha vuelto a ocurrir una situación pues bastante desagradable, ¿no? Concretamente lo que ha ocurrido es que dos de las mociones que traíamos desde ese Bildu, una de ellas además de manera conjunta con otro grupo de la oposición, con el Carrequín, pues han sido calificadas como ruegos y por lo tanto eso lo que genera es que no se pueden debatir de manera normalizada y tampoco se pueden votar, ¿no? Tenemos que denunciar que esta situación, bueno, se venía dando de una manera continuada en la anterior legislatura, en la que el equipo de gobierno en aquel momento formado por el PNV pues hacía esto de manera, como digo, continuada, con todas las propuestas que tienen que ver con Santurtzi, con cuestiones municipales que partían de la oposición, y en aquel momento sí, un poco el análisis que hacemos es que en aquel momento lo hacían porque estaban gobernando en minoría y que por lo tanto lo que tenían era miedo a perder alguna votación. Esta situación en esta legislatura había cambiado porque desde que entró otro grupo político al equipo de gobierno, ese gobierno de coalición tenía mayoría absoluta y la situación estaba siendo diferente, pero en este caso pues la única explicación que encontramos para que hayan vuelto a actuar así es que en este caso el tema que traíamos o los temas que traíamos pues les generaba contradicciones a los dos socios del equipo de gobierno y en este caso pues debido a ello el PNV en este caso porque la competencia para este tipo de decisiones es de alcaldía, por tanto del PNV, pues ha decidido, para evitar contradicciones a nivel público, secuestrar y censurar dos de nuestras propuestas que además con las que tratábamos de mejorar la atención y la calidad de servicio que se da a nuestros vecinos y vecinas a través de los servicios públicos, mejorando las condiciones que hay en cuanto a la política de personal. Tenemos que decir que además que esta cuestión no se la están haciendo un grupo de concejales, están impidiendo que un grupo político que ha recibido el apoyo de más de 4.000 personas en nuestro pueblo pues traiga al Pleno para su debate y para su aprobación o no pues las propuestas para las que nos han elegido, ¿no? De alguna manera, por resumir lo que tenemos que decir en el día de hoy creemos que para el PNV la democracia se acaba donde empiezan las ideas de los demás, ¿no? Y les tenemos que decir alto y claro que si creen que con esta forma de actuación van a intentar condicionar o van a condicionar nuestra línea de trabajo, que están muy equivocados, porque lo que tenemos claro es que las 4.000 personas que han depositado su confianza en H. Bildu en Santurtzi lo han hecho precisamente para que sigamos en esta línea de trabajo, para que sigamos preocupándonos por sus problemas, intentando solucionarlos y intentando, por lo tanto, mejorar Santurtzi con el trabajo diario.